¿Qué son los eritrocitos y de dónde salen? Pues para entenderlo tenemos que volver al sitio donde comienzan todas las historias en inmunología, los huesos, más concretamente en la médula ósea. Aquí es donde se fabrican prácticamente todas las células sanguíneas. Dentro de la médula ósea hay células madre hematopoyéticas que se diferencian en los linajes linfoide y mieloide, y estas células a su vez darán todas las células sanguíneas que conocemos. El precursor linfoide común dará los linfocitos T, B y NK, y el precursor mieloide común dará el resto como eritrocitos, plaquetas, basófilos y monocitos, entre otros. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una pequeña aclaración. Estos procesos de diferenciación no pasan solo en la médula ósea. De hecho, esto va cambiando según nuestra fase de desarrollo. Vamos a mirarlo un poquillo mejor esto. A lo largo de nuestro desarrollo pasamos por diferentes fases, desde cigoto a diferentes estados fetales y tras el parto desde la niñez hasta la adultez. Conforme vamos madurando, la diferenciación de las células sanguíneas se va a ir haciendo en diferentes sitios, como el saco vitelino, el hígado fetal, el bazo, hasta finalmente estabilizarse en los huesos. Vamos al detalle. Desde la semana 3 de la gestación hasta la semana 8, estas células se generarán en el saco vitelino del feto. Después de la semana 6 hasta el parto, también se fabricará en el hígado fetal. Más tarde, en la semana 8, también entrará en juego el bazo hasta la semana 28. Y finalmente la médula ósea de diferentes huesos comenzará a generar estas células a partir de la semana 18. Sin embargo, los huesos largos irán perdiendo capacidad de generar conforme crecemos. De hecho, en este tipo de huesos la médula ósea se va llenando de lípidos, haciendo la médula amarilla y desplazando la hematopoiesis en las epífisis. Los que durante toda nuestra etapa adulta hasta el final, los que mantendrán la producción de células sanguíneas serán los huesos planos. Sin embargo, aquí nos entra una pequeña duda. ¿La sangre que se genera en adultos y en el feto es la misma? Porque el feto no está en contacto directo con el aire como si lo está la madre. Vamos a echar un vistazo a esto. Pues bien, durante el desarrollo es la madre la que se ocupa de proveer al feto de todo lo que necesita a nivel nutricional. Tras el parto, se acabó lo bueno, clasificadle en un nuevo carnet de identidad, trabaja, consume y vuelve al polvo. Ya eres uno más, ya eres uno más. La cuestión es que durante la gestación el feto tiene una necesidad de nutrientes y oxígeno muy alta, porque está creciendo. Así que como este vídeo solo va sobre eritrocitos, vamos a ver los truquitos que tiene el feto para capturar solamente el oxígeno. El primer truquillo es que durante el desarrollo el feto produce más eritrocitos. Si comparamos el hematocrito entre adultos y feto, o sea el porcentaje de eritrocitos que tienen en el plasma, veríamos que es mayor. En madres gestantes rondaría el 35% y en fetos el 55%. Por lo tanto, la primera estrategia es producir más células transportadoras de oxígeno. El segundo truco tiene que ver con la hemoglobina. Ya vimos en el anterior vídeo que la hemoglobina es un tetrámero formado por dos cadenas alfas y dos betas, y que debido a la cooperación entre las subunidades obteníamos una curva de disociación de este tipo, diciendo que a más presión de oxígeno, más afinidad por el oxígeno tendrá la hemoglobina. También vimos que el 2,3-bisfosfoglicerato era un producto del metabolismo que lo que hacía era estabilizar la hemoglobina haciendo que no sea tan afín al oxígeno, y de esta manera permita liberarlo en los tejidos. Este 2,3-bisfosfoglicerato estabiliza la hemoglobina interactuando con el centro del tetrámero, pero más concretamente interactuando con las cadenas beta. Y aquí es donde está el truquillo. La hemoglobina fetal también es un tetrámero, pero la cosa es que en lugar de tener dos cadenas alfa y dos beta, lo que tiene son dos alfas y dos gamma. Por lo tanto, el 2,3-bisfosfoglicerato no puede estabilizar la hemoglobina, lo que hace que aumente muchísimo su afinidad por el oxígeno. Aquí veríamos en la curva que la hemoglobina fetal a menos presión de oxígeno tiene más saturación que la hemoglobina de adulto. Esto plantea la duda de que si es más afín al oxígeno, entonces tendrá problemas para liberarlo en los tejidos, ¿no? Pues no, la cuestión es que los fetos tienen una presión de oxígeno más baja, una de CO2 más alta y un pH más ácido, lo que esto favorece la liberación de oxígeno con este tipo de hemoglobina. Así que estos son los dos truquitos que tienen los fetos para coger el oxígeno de la madre: fabricar más eritrocitos y llenarlos de una hemoglobina con más afinidad al oxígeno. Vale, estupendo. Ahora volvamos a la diferenciación de las células de la médula ósea. Como ya hemos dicho, a partir de las células madre hematopoyéticas se generan los diferentes linajes sanguíneos. Hoy tocaremos la eritropoiesis, o sea, el paso de la célula madre hematopoyética a progenitor mieloide común a eritrocito. La eritropoiesis pasa por estas fases. Del CMP pasamos al BFU y CFU, después a los proeritroblastos, luego a un par de fases de eritroblastos, normoblastos, reticulocitos y finalmente eritrocitos. La mayoría de estas diferenciaciones se hacen en la médula ósea. Sin embargo, una vez llega a la fase de reticulocitos, estos migran al torrente sanguíneo y ahí se diferenciarán a las 24 o 48 horas en eritrocitos. Estupendo. Ahora veamos qué pasa en cada una de estas fases. La primera fase es la de BFU y luego la de CFU. En estas fases hay una proliferación enorme, sobre todo en la BFU. Después, en la CFU es donde se afianza ya la diferenciación hacia eritrocito, aunque sigue siendo una fase de alta proliferación. Después pasamos a la fase de proeritroblasto, un estado en el que se sintetiza muchísima hemoglobina y ARN ribosomal para poder producir esta hemoglobina. Aquí la proliferación ya se frena bastante. Después pasamos a las fases de eritroblastos. Aquí tenemos tres fases: la de eritroblasto basofílico, en el cual se sigue sintetizando mucha hemoglobina. Después la fase policromática, en la cual ya se comienza a apreciar el color rojo característico de los eritrocitos. Y finalmente el eritroblasto ortocromático, o también llamado normoblasto, que ya solo tendrá el color del hematí. Durante estas fases la célula lo que hará será deshacerse de todos sus orgánulos, como las mitocondrias. En la fase de normoblasto lo que ocurre es la expulsión del núcleo. Finalmente, una vez la célula se haya vaciado de orgánulos y del núcleo, pasamos al estado de reticulocito. En este estado la célula conserva todavía un poquillo de ARN. Lo importante es que estas células migrarán a la sangre y después, tras 1 o 2 días, se convertirán en eritrocitos maduros que harán cosas de eritrocitos. La cosa es que aquí hay un detalle importante. Producimos una cantidad loca de eritrocitos al día, rollo 200.000 millones, o sea, a un ritmo de 2 millones por segundo. Esto significa que necesitamos muchísimos materiales para poder mantener la producción de estas células.
células, es decir, hierro para la hemoglobina y nucleótidos para poder proliferar. Para visualizarlo un poco mejor, veamos este gráfico. En las X tenemos los diferentes estados de diferenciación del eritrocito y en las Y la tasa de proliferación. Vemos que las fases CFU y BFU son en las que más proliferación hay, por lo tanto, donde más nucleótidos van a necesitar. Después disminuye bastante la proliferación, pero sigue necesitando nucleótidos, aunque con menos urgencia. Para fabricar estos nucleótidos va a hacer falta dos moléculas importantísimas, la vitamina B12 o cobalamina y la B9 o folato o ácido fólico. Ahora entraremos un poquillo más en cómo lo obtenemos. Por otra parte, el hierro va a ser necesario una vez llegan a las fases con menos proliferación, como los proeritroblastos o los eritroblastos, así que también tocará ver cómo obtenemos este hierro. Primero comencemos por la síntesis de nucleótidos. Como acabamos de decir, necesitamos tanto folato como cobalamina, o sea, B9 y B12. Vayamos primero al folato. El ácido fólico se obtiene a través de la alimentación, sobre todo a partir de los vegetales verdes. Sin embargo, este no está todavía en la forma que necesitamos. De momento está en forma de poliglutamato, o sea, un tetrahidrofolato unido a una cadena de muchos glutamatos. Una vez engullido, una enzima intestinal lo transformará en monoglutamato, y de esta manera ya podrá ser absorbido por los enterocitos del intestino delgado en el yeyuno. Una vez en la sangre, este viajará en forma de 5-metil tetrahidrofolato e irá a parar, entre otros sitios, a la médula ósea. Ahora veamos cómo actúa el folato dentro de la célula. Una vez en la médula ósea, este entrará dentro de las células en proliferación como tetrahidrofolato metilado o TFHM. Aquí, con la ayuda de la vitamina B12, o sea, la cobalamina, la homocisteína y el enzima metionin sintasa, este TFHM se convertirá en TFH. Ahora el TFH podrá ser usado por la enzima MTHFD para dar la 5,10-MTFH, y este podrá transformar el deoxi-UMP en deoxi-TMP gracias a la enzima TIMS. Así que de esta manera, generando el deoxi-TMP, ya hemos generado nuestro primer nucleótido. Tras hacer el deoxi-TMP, también se formará el DHF, que podrá reciclarse en TFH y volver al ciclo. Así que eso, de esta manera actúa la B9 en la síntesis de nucleótidos. Venga, ahora es el turno de la cobalamina, o sea, la B12. Esta es una vitamina principalmente sintetizada por bacterias, y nosotros la podemos obtener de comer animales que tenían esas bacterias productoras de B12. La internalización de estas vitaminas es un poquillo más compleja que con el ácido fólico. Primero, dentro de la boca, las glándulas salivales sintetizarán una proteína llamada aptocorrina, a la cual se unirá la B12. Esta aptocorrina lo que hará será evitar que los ácidos del estómago degraden la B12. Por otra parte, las células parietales del estómago, aparte de ácido, también sintetizarán y liberarán una proteína llamada factor intrínseco. Esta aquí en el estómago de momento no hará nada, así que continuemos. Una vez entramos en el primer tramo del intestino delgado, el duodeno, el páncreas liberará peptidasa, y lo que harán estas peptidasas será romper la aptocorrina y liberar la B12, que se unirá inmediatamente al factor intrínseco que sintetizó el estómago. Ahora ya en el hilio terminal se separará el factor intrínseco y la B12, y entonces esta podrá ser absorbida y pasar a la sangre, y el factor intrínseco continuará su camino por el intestino hasta la salida. Una vez en la sangre, la B12 se unirá o bien a la aptocorrina sanguínea o bien a la transcobalamina. Ahora toca apreciar lo importante que es la B12 para el cuerpo. Primero, una vez la B12 ha escogido su transportador, gran parte de ella irá a almacenarse al hígado. Por norma general se estima que hay en el hígado entre 2 y 5 miligramos de B12. Por otra parte, esta vitamina es tan importante que el riñón tiene un sistema montado para evitar perder la B12, y esto es el complejo de la megalina. No entraremos en esto, pero solo para tenerlo en cuenta. Finalmente, la B12 llegará a las células en proliferación en la eritropoyesis y actuará, como habíamos visto antes, robándole el grupo de metil al ácido fólico. Estupendo, ya sabemos cómo consiguen la B9 y la B12 para proliferar, así que ahora toca ver cómo se absorbe el hierro. El hierro de la comida se ingiere en forma de hierro 3, o sea, férrico. En el estómago los ácidos evitarán que precipite, y por otra parte la vitamina C podrá reducirlo a hierro 2+, que es la forma en la que podemos absorberlo. También esto se puede hacer de otra manera. En el duodeno hay una enzima llamada vitamina C ferrirreductasa, que lo que hará será reducir el hierro 3 a hierro 2. En cualquier caso, de esta manera este hierro 2 podrá internalizarse en los enterocitos del duodeno por el transportador de MT1. Una vez dentro, este hierro se podrá almacenar como ferritina o pasar a la sangre por el transportador de ferroportina. Antes de entrar en la sangre, la efaestina oxidará el hierro 2 a hierro 3. Una vez en la sangre, este hierro 3 será captado por el transportador de hierro aptotransferrina, que al captar dos hierros pasará a llamarse transferrina. Una parte de este hierro irá a almacenarse al hígado en forma de ferritina, mientras la mayor parte del hierro irá a la médula ósea para usarse en la hematopoiesis. Vayamos primero a ver unos detallines del almacenamiento de hierro. En el caso del hígado, los hepatocitos tienen receptores de transferrina. Una vez se enganchen dos transferrinas a estos receptores, lo que hará la célula será internalizar el receptor por endocitosis. Ahora ya tenemos la transferrina dentro de una vesícula en las células. Ahora la vesícula se acidificará, lo que permitirá al hierro 3 separarse de la transferrina y salir de la vesícula a través de un transportador de MT. De esta manera, el hierro 3 podrá almacenarse como ferritina. Una vez este hierro sale de la vesícula, esta vuelve a la membrana para repetir el proceso y seguir captando hierro. De esta manera, el hígado puede liberar el hierro cuando nos haga falta. ¿Y cómo se regulará este hierro en sangre? Pues esto lo regulará una proteína hepática llamada hepcidina. La hepcidina es una proteína que lo que hace es disminuir los niveles de hierro en sangre, y esto lo hace cerrando los canales de salida de hierro de las células y también cerrando el transportador de entrada en el duodeno. Hay diferentes señales que pueden inducir la síntesis de hepcidina, o sea, regular negativamente el hierro en sangre, como algunas citoquinas inflamatorias, como el IL-6, el exceso en sangre de transferrina cargada de hierro, el LPS de algunas bacterias o la proteína HFE. Esto lo veremos en otro momento. La regulación de hierro es muy importante porque la carencia puede provocar anemia, pero el exceso también es muy peligroso debido a que puede provocar especies reactivas de oxígeno o hemosiderosis, también conocida como la diabetes bronceada. Vale, estupendo. Ahora ya sabemos un poquito más cómo se regula la eritropoyesis. Primero necesitamos la vitamina B9 y 12
cobre para que las células proliferen bien y luego el hierro para que se carguen bien sus hemoglobinas. Sin embargo, aún queda un regulador súper importante, el EPO o eritropoyetina. Esta hormona es esencial para que los precursores de eritrocitos sepan que tienen que diferenciarse a eritrocitos, pero también para que las células proliferen y sobrevivan. Vamos a ver un poquillo más sobre esta proteína. La EPO siempre ha tenido mucha fama entre deportistas de élite, sobre todo entre ciclistas. De hecho, el tipo en el que todos pensamos cuando hablamos de EPO es el 7 veces ganador del Tour de Francia, Lance Armstrong. Por lo visto estuvo dopándose con EPO desde 1998. A consecuencia de esto le quitaron todos los trofeos y le suspendieron de por vida. Esta es una de las raras historias donde alguien conocido hace algo malo y le pasa algo malo. En fin, la cuestión es que el EPO era tan goloso para esta gente porque es una hormona que aumenta la cantidad de eritrocitos, por lo que aumenta el transporte de O2 y en consecuencia aumenta el rendimiento y por lo tanto la probabilidad de obtener victorias. Vale, vamos a ver de dónde sale el EPO este. Pues el EPO es sintetizado principalmente por los riñones, aunque el hígado también sintetiza un poquitín. La idea es que el riñón recibe alguna señal que hace que sintetice en esta hormona para que vaya a la médula ósea y fabrique más eritrocitos. Para entender un poquillo más este mecanismo vamos a tener que meternos dentro de la corteza del riñón, así que vamos a echar un vistazo a las nefronas. Las nefronas son las unidades de filtración del riñón. Comienza por una zona glomerular con forma de boca por donde pasan los vasos sanguíneos. Luego todo lo que se filtra pasa por una serie de túbulos hasta llegar al conducto principal que irá a la vejiga. La cosa es que estos glomérulos pueden filtrar muchas cosas en la sangre, pero en los túbulos hay zonas que permiten la reabsorción de estas cosas, por ejemplo de sales. La reabsorción de sales se hace por un tipo de transporte activo, por lo tanto estas células van a necesitar oxígeno para generar energía para mantener este transporte. Y aquí es donde está el truquillo. Si no hay suficiente oxígeno en la sangre porque, por ejemplo, está en hipoxia o hay pocos glóbulos rojos, estas células de los túbulos no tienen suficiente oxígeno para generar energía y eso lo detectan como una señal de alerta. Así que se pondrán a sintetizar EPO para aumentar el oxígeno en sangre con la esperanza de volver a reabsorber bien. Lo chulo es esto, que solo con el oxígeno en el riñón podemos detectar indirectamente la falta de eritrocitos, de hemoglobina o del propio oxígeno. En cualquier caso, la respuesta es la misma. Hay que producir más eritrocitos. Esto se puede dar, por ejemplo, cuando hay una hemorragia o por deficiencias de B9, B12 o deficiencias de hierro. Sin embargo, hay otros estímulos no patológicos relacionados con la producción de EPO. Por ejemplo, las hormonas sexuales, los andrógenos, aumentan la síntesis de EPO. Por eso los hombres tienen más eritrocitos que las mujeres. También las catecolaminas, las hormonas del estrés, pueden aumentar el EPO, pero por otro tipo de mecanismos. También la altitud, debido a que hay menos presión de oxígeno, provoca un aumento de los glóbulos rojos. Por eso hay muchos deportistas de élite y sobre todo ciclistas que van a entrenar a zonas de altitud. Así sí, Lance, así sí. Vale, ya sabemos quién llama a la creación de más eritrocitos y cómo se diferencian. Pero, ¿cómo se eliminan estos eritrocitos? Pues bien, recordemos que los eritrocitos tienen una vida media de 120 días. Esto es así porque recordemos que estas células no tienen núcleo ni orgánulos. Así que si algo se rompe por oxidación, por ejemplo, pues no podrá arreglarse. A ver, un poco sí, porque hacen metabolismo redox y otros tipos de metabolismos. Pero vamos, hacen lo que pueden con lo que tienen. Total, que a los 120 días, más o menos, estas células han perdido flexibilidad, así que no pueden pasar bien por todos los capilares. Tienen expuestos lípidos de membranas que llaman a su degradación y ya están oxidadillos por dentro. Están pidiendo tierra. La eliminación, o más bien el reciclaje de eritrocitos, se conoce como hemocatéresis y se hace principalmente en la médula ósea, el hígado y el bazo. La idea es que en estos órganos hay macrófagos que detectarán estos eritrocitos en mal estado y se los comerán. De la digestión dentro de los macrófagos de estos eritrocitos obtendremos cosas muy útiles, como por ejemplo el hierro, que podrá ser usado en el caso de que esto ocurra en la médula ósea, pues por otros eritrocitos que estén diferenciándose. También de las cadenas de hemoglobina sacarán aminoácidos que servirán como sustrato para otras células. Finalmente, del grupo M sin hierro, este se transformará en biliverdina y luego en bilirrubina. Esta bilirrubina pasará por la sangre, será captada por el hígado y este lo llevará a la vesícula biliar. La bilirrubina será secretada en forma de bilis al intestino delgado. Luego, dentro del intestino grueso, las bacterias intestinales la convertirán en urobilinógenos. Por un lado, la estercobilina es la que dará ese color tan característico a las heces, mientras que la urobilina será reabsorbida, irá al riñón y esto lo expulsaremos por la orina. Así que, ¿qué sacamos de todo esto? Pues bien, que fabricamos un chorrón de eritrocitos al día y para que no haya problema tenemos que alimentarnos bien. También hemos visto que la función renal regula la producción de eritrocitos y que tras 120 días los glóbulos rojos se pueden reciclar para hacer más glóbulos rojos. Sin embargo, aún nos quedan algunos detallines más que ver en la sangre, pero eso lo veremos en los próximos vídeos. Y eso ha sido más o menos qué son los eritrocitos y de dónde salen.